Sería que estamos buscando la opinión de la doctora Ángela Gentile, que es en estos momentos vital cuando estamos hablando de lo que estamos hablando, porque ella es la jefa de infectología y epidemiología del Hospital Gutiérrez, donde dicen que dijo un enfermero que hay 10 chicos internados en terapia intensiva en el Hospital Gutiérrez. ¿Es cierto esto, Ángela? Buen día, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chiche? Buenos días, un saludo para todos. Gracias. Nosotros en este momento somos un centro de referencia, Sí. a lo cual tenemos 2 pacientes internados en terapia y el resto de esos 10 son cuadros leves que están en unidad de internación. O sea, 2 en terapia Nosotros, intensiva, 2, porque digo, a ver, durante todo el tiempo que hablamos nosotros a lo largo de este año de pandemia, vos me decías siempre que los chicos estaban como muy protegidos en ese sentido. Alguien dijo terapia intensiva, 10 casos es mucho, vos me decís que son 2, o sea que es mentira, no son 10 casos. Exactamente, nosotros tenemos una especie de red de información entre los 3 hospitales pediátricos, sí. Garrahan, Gutiérrez y Elizalde. Sí. Y entre los 3 pediátricos, el informe de hoy habla de 7 pacientes en terapia. Bueno, nosotros, es un número, es un número de 7 sí, pacientes en terapia. De los 3, claro, de los 3 pediátricos. Y en el caso del Hospital de Niños, nosotros tenemos 2. En general, al resto, ¿por qué los internamos? Los internamos porque si bien son casos leves, son chiquitos con enfermedades de base. Recordemos que este es un centro de referencia, sí, donde nosotros atendemos pacientes con cardiologías, cardiópatas de base, enfermedades oncológicas. Entonces, si uno tiene un paciente, por mejor evolución clínica que tenga, evidentemente lo tenemos que internar para monitorearlo por su situación de base. De hecho, los 2 chiquitos que están en terapia son chiquitos con enfermedades de base también, no son chicos sanos, tienen también alguna patología previa. Y también el otro tema que tenemos internados a veces son los que llamamos contacto estrecho. ¿Qué quiere decir? Los chicos en general, como dijimos siempre, Chiche, se contagian de un adulto. Entonces a veces tenemos un adulto que los cuida, que es positivo, el chico no, pero es contacto estrecho. Entonces tenemos que dejarlos 10 días por contacto estrecho, sobre todo cuando es un paciente que también tiene enfermedad de base. Pero obviamente la realidad pediátrica no es la realidad que está viviendo el mundo de los pacientes adultos, ¿no es cierto? Y esto lo dijimos siempre. Ahora, digamos, nunca me hablaste de 2 pacientes internados en terapia intensiva. Vamos a reducirnos al Hospital Gutiérrez, al Hospital de Niños donde vos estás. Esto es señal que la mayor circulación ha producido un efecto diferente en los niños o no, o sigue igual la estadística. No. Evidentemente los chicos no son ajenos al incremento del número de casos. Cuando nosotros hablamos, creo que hace 10 días, no teníamos pacientes en terapia. Ahora los tenemos. Este es el corte al día de hoy. Los chicos igualmente se afectan menos. Cuando uno mira la afectación de los pacientes pediátricos, en general son más chicos de 10 a 16 años y menos chiquitos más chicos, menores de 1 año o de 2 a 4. Son más bien chicos más grandes, adolescentes, que en general siguen un poco más el patrón del adulto, a diferencia del chico más chiquito. Evidentemente hay un rebrote y un aumento del número de casos y algún impacto pediátrico lo estamos viendo, pero de hecho no es y nunca lo fue, ni siquiera tampoco el año pasado, la realidad de los hospitales de adultos. Recordemos también que este es un centro de derivación, ¿no es cierto? Sí, que tenés chicos de todo el país. Ahora, lo que digo, Ángela, es lo siguiente. Vos me ratificás que el colegio en sí no es contagiante. No, nosotros lo que nosotros sostenemos desde la Sociedad Argentina de Pediatría y de UNICEF es que la escuela en sí es un espacio seguro y que por otra parte, si se cumplen los protocolos, la presencialidad cuidada es posible. Y también siempre decimos que hay otros factores que pueden necesitar más control. Por ejemplo, que no tiene nada que ver con la escuela, el ámbito de la escuela en sí, que es seguro, pero quizás tenemos que aplicar más control en los transportes, escalonar más
la entrada y salida de actividades, no solo de la escuela, sino también de otros eventos o de otros trabajos, pero la escuela en sí, cumpliendo los protocolos que se están cumpliendo muy bien, es un espacio seguro. Ángela, vos dijiste recién que los chicos se contagian de adultos. ¿Los chicos no son vectores de contagio? ¿Un chico no puede contagiar a un adulto? No. Hay una confusión muy grande, puede contagiar, pero la confusión viene con influenza. Cuando nosotros tuvimos, ¿se acuerdan? H1N1, 2009, la pandemia, ahí sí los chicos eran diseminadores con influenza, porque cuando se terminan los síntomas de la enfermedad tipo influenza o de una influenza, enfermedad más importante, los chicos pueden seguir contagiando más tiempo desde que aparecen los síntomas. Pero en COVID no es así, los chicos no son hiperdiseminadores, en un 70% de los casos se contagian de un adulto. Por supuesto, uno puede tener chicos más grandes que contagien a un adulto, pero estamos hablando de la característica pediátrica. La característica pediátrica de COVID no es la característica pediátrica de influenza. Por eso los chicos no son grandes diseminadores. Esto se aprendió mucho el año pasado, que en la primera parte del año se generó un concepto que después, con el tiempo, se pudo ver que esto no era así, y hay muchas publicaciones que permiten sostenerlo. Ahora, Ángela, el año pasado no tuviste bronquiolitis prácticamente, los chicos no iban al colegio, no se contagiaban, el invierno fue bastante leve, digamos, no sabemos cómo va a ser este invierno. Y el colegio contagia otras cosas, no contagia la COVID, pero vos sabés que en los chicos se enferma uno de gripe y después tenés el virus incisional respiratorio y todo eso. Digo, ¿puede agravarse esta situación o no? Porque todavía estamos gozando de verano, por eso te digo, ¿cuáles son las previsiones que ustedes están haciendo? Esa sí es una realidad pediátrica que vale la pena marcarla, Chiche, porque como los chicos están con actividad, tanto sea por presencialidad o bien también porque están haciendo otro tipo de actividades, no están confinados, es altamente probable que empiecen a circular virus respiratorios y de hecho ya lo estamos viendo. Aparecen chiquitos que parecen casos sospechosos COVID, uno les hace el hisopado y dan negativo, a lo cual, evidentemente, por ejemplo, en este momento en la UFU del Hospital de Niños tenemos 14% de positividad, lo cual ¿qué quiere decir? Que hay un 86% que no son COVID, pero que tienen síntomas parecidos, lo cual quiere decir que hay circulación de virus respiratorios. Y por supuesto que nos tenemos que preparar para que pueda circular. Esa va a ser, como yo diría, la complejidad pediátrica de este año, que por supuesto los pediatras estamos preparados para afrontarlo porque sabemos cómo afrontar brotes de sincicial, incluso nosotros en el hospital tenemos dispuestos y pensados con una planificación a futuro del comité de crisis, que haya sala COVID, si se requiere, y salas para infecciones respiratorias agudas bajas, no COVID. Y de paso recuerdo la importancia de la vacunación de influenza en pediatría de los chicos más chiquitos, que es muy importante hacerla. Pero esa es la realidad pediátrica. La circulación de otros virus respiratorios que este año sí se puede dar. Y me parece buena pregunta. Si hay clases se va a dar porque los chicos se contagian. Ángela, haciendo mención un poco también a lo que nombrás de la vacunación de la gripe, hay muchos padres que el año pasado no llevaron al control pediátrico a sus chicos por miedo a que se contagien justamente ahí. Hoy tienen camas ocupadas por patologías que no se trataron con los chicos. ¿Y cómo está la vacunación en cuanto a los niños con vacunas que sí están en el calendario obligatorio? Bueno, nosotros lo que vemos desde el hospital y también datos de encuestas del OPS, datos también, encuestas de otras características, es importante marcar que el año pasado perdimos controles pediátricos y por otra parte también las coberturas de vacunación han descendido. Esto es muy importante porque hay que tranquilizar a los papás que los lugares donde se atienden los chicos en la atención ambulatoria, sea centros de atención primaria, ambulatorios, hospitales, cualquier tipo de institución, son instituciones seguras, con áreas y tránsito COVID y no COVID bien diferenciados. Hay que llevar a los chicos a controles pediátricos
que hay que llevar a vacunarlos. Por eso insisto ahora tanto en vacunarlos para neumococo, vacunarlos para influenza, que son las vacunas de calendario gratuitas, y es muy, muy importante poder hacerlo. Es muy importante esto que estás contando. ¿Qué quería preguntar, Fede? Sí, doctora, la semana pasada usted participó del comité de expertos que asesoró al presidente para las medidas que conocimos después el jueves. Si los vuelven a convocar para este fin de semana o principio de la semana que viene, ¿cuál será el consejo suyo y de sus colegas, teniendo en cuenta que los casos siguen subiendo, que las restricciones en la práctica no fueron muchas? ¿Van a pedir por mayores restricciones después del 30 de abril? Bueno, en realidad no es un tema que abordamos todavía. Yo creo que para poder dar indicaciones más claras, uno tiene que ver los datos, porque una vez que uno adopta restricciones, hay que evaluar el impacto. Sí. Y el impacto no se mide por un día, se mide por lo menos por una semana o un periodo de incubación. Así que me parece que todavía no tenemos datos como para ver el impacto de estas medidas. Y por otra parte también hay que tener siempre un delicado equilibrio entre lo que restringe, lo que permite, qué priorización le da. Yo creo que va a ser un tema de debate, un tema de análisis, que a futuro, por supuesto, a corto plazo va a haber que darlo para evaluar este impacto. Aún no está analizado. Ángela, te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza, la claridad y ratificame el tema de la vacunación, neumococo e influenza para los chicos. Sí, es gratuita todas y las tienen que vacunas hacerlo. de calendario, todas, pero me preocupa mucho la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza, la vacuna de la gripe, que hay que aplicarla, al igual, por supuesto, que el resto de las vacunas de calendario. Así que es un buen mensaje, gracias, Chiche, por permitir transmitirlo. Te mando un abrazo, Ángela. ¿No te llamaron Un abrazo. entonces de la Academia de Tinelli? ¿No te llamaron? Ya la vamos a llamar. No. Ahora tengo menos tiempo. Aparte, acordate que tenemos que ir a Masterchef. Es Tenés que ir verdad. a Masterchef No, primero. Los dos. los dos. Los Ella dos quiere con juntos, vos. pero yo soy muy mala para eso, así que Vas a con tener mi que ir a experiencia. Estás con un experto. Vos Ah. solucionás los temas médicos, que yo te arreglo los temas de cocina. Te mando un abrazo.